Reflexión para la introducción de la séptima reunión de los equipos de Nuestra Señora, el Hogar Apóstol. Queridos equipistas, me han invitado a introducir el tema de estudio para la séptima reunión de equipos sobre el Hogar Apóstol. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, nos habla de la elección de los apóstoles. En primer lugar, se nos dice que Jesús subió a la montaña. En la Biblia, subir a la montaña significa siempre ir a hacer oración. Jesús, antes de llamar a los que quiso, oró ante el Padre. También Jesús, que os ha llamado a compartir el proyecto de vida en el matrimonio cristiano y en el movimiento de espiritualidad conyugal de los equipos de Nuestra Señora, hizo oración al Padre por vosotros y por vuestro hogar. Vuestra vida se desarrolla desde el momento de vuestro compromiso en el hogar, y ese hogar, porque Él lo quiso y os ha elegido, es un hogar que debe ser apóstol, es decir, enviado. Diríamos con otras palabras, un hogar misionero. Nombró a 12 a los que llamó apóstoles, dice el Evangelio. ¿Y cuál es la misión de los enviados? Esa misión, según San Marcos, es triple. Primero, para convivir con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para expulsar demonios. En primer lugar, convivir y estar con el Señor es la expresión suprema de la carta a los tesalonicenses de Pablo para indicarnos qué es el cielo. Dice Pablo: así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Lo decía con esa claridad castellana Teresa de Ávila: orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Por tanto, la oración es el primer eslabón de la vida apostólica, y cuando decaemos en la oración, se mustia la vida apostólica. Ya no es un árbol frondoso plantado al borde de la acequia, sino un pedregoso erial, como dice el Salmo. Si no hay oración conyugal en el hogar como tal no puede ser fructífero, se seca la savia. Para mí, que llevo muchos años como conciliario de los equipos de Nuestra Señora, la gran intuición del padre Cafarel fue la de propagar y difundir la llamada oración conyugal. Ya no son dos, es una sola carne y un solo espíritu el que ora. Es uno el que ora. Los dos, marido y mujer, oran con un solo corazón y un solo espíritu. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. El hogar cristiano es un verdadero sacramentum, donde se vive el Evangelium Familiae, la buena noticia del proceder de la familia cristiana. Lugar único en el mundo, rica en tantos recursos humanos y espirituales. Una familia cristiana es una auténtica fuente de luz, si se vive en plenitud el matrimonio. Vuestra predicación se realiza con la palabra. Desde la primera señal de la cruz que enseñasteis a balbucir a vuestros hijos, desde el primer consejo en la adolescencia, cuando les mostrabais que es esa vida que ellos vislumbraban llena de luces fascinantes, y le enseñasteis el camino de la vida para que se saciaran de la presencia de Dios. Vuestra predicación fue con la acción, cuando trazasteis la primera señal de la cruz en la frente de los pequeños. Vuestra predicación a veces fue con el gesto silencioso y desconcertado ante alguna propuesta de vuestros hijos, cuando la comprensión del amor, que todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como dice la carta de Pablo a los Corintios, porque hay verdadero cariño, y entonces el gesto se convierte en sabio consejo. Vuestra predicación ha sido también con el silencio doloroso ante las embestidas y las heridas del mundo en vuestra propia carne. Pero la predicación no quedó en vuestra propia familia. Los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo
Sabían que había en vosotros un sello, una marca interrogante, un algo que no encontraban en otras parejas, fruto de la oración vivida en comunión de los esposos entre sí y de los padres con los hijos. El deseo de transmitir a otros hogares lo que se vive en la intimidad. De ahí nace espontáneamente el compromiso misionero en tantos campos de misión en los que los equipos de Nuestra Señora han estado, estarán y están presentes. Decían los clásicos, bonum est diffusivum sui, el bien tiende a expandirse, de círculo en círculo concéntrico, de radio cada vez más amplio. Como dice el tema, los cristianos no podemos renunciar a esta herencia que contradice las modas de la sensibilidad actual. No podemos admitir modelos alternativos de familia. No podemos quedarnos en denuncias retóricas, sino que vuestra propia vida tiene que ser el gesto profético que el mundo espera. En el siglo I de nuestra era, cuando empezó a extenderse el cristianismo como fenómeno urbano en las grandes ciudades, Alejandría, Atenas, Corinto, Roma, etc., como lo indican las cartas de San Pablo, no se encontraron los cristianos de Corinto con un mundo en cristiandad como el medieval, sino que, como se deduce de los escritos de las primeras generaciones, los cristianos tuvieron que vérselas con un mundo pagano, moralmente corrupto, y en medio de las dificultades en grupos familiares pequeños, y así creció la fe cristiana. La tercera misión a la que se los envía consiste en expulsar demonios, a sanar tanto corazón destrozado, a predicar una conversión, porque el reino de Dios está cerca. Expulsar demonios exige la oración, decía Jesús. Esta clase de demonios solo sale a fuerza de oración. Marcos 9:29. ¿Qué duda cabe que expulsar demonios exige una conversión misionera? Dos verbos griegos se utilizan en la Biblia para hablar de la conversión. Epistrefein, cambiar el rumbo, y metanoein, cambiar de manera de pensar. Es posible que la pandemia nos haya estimulado a pensar que tenemos que cambiar el rumbo de la vida. Ciertamente, a nivel de sociedad humana, ya en la Laudato Si, el Papa Francisco nos advertía que la historia humana estaba pidiendo a voces un cambio de rumbo. A nivel familiar, quizás es el momento de conversión, empezando por no contaminarse con los criterios del mundo, con la manera de pensar mundana. No podemos quedarnos en la fácil denuncia si no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos. En nuestro mundo secularizado, corrupto en costumbre y donde el becerro de oro es el verdadero Dios que da la felicidad, tenemos que tener la valentía, si de verdad queremos proponer valores, tenemos que tener la valentía de predicar a Cristo y este crucificado, escándalo y locura, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23, 25. En medio de la masa de nuestro mundo, Jesús nos enseña a ser luz, sal y fermento. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Los que oían a Jesús conocían muy bien cómo se hace el pan en casa y conocían también que la levadura en unas horas transformaba la masa compacta de la harina con el agua en la masa esponjosa del pan candeal. El tema de nuestra reunión, el Hogar Apóstol, nos compromete a profundizar en nuestra vida de oración para, estando frecuentemente con Jesús y predicando a Jesús crucificado, podamos contribuir a expulsar tanto demonio.